206, la cruz me guiará. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. En la cruz el alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá, que en la cruz no haya aprobación. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcando está. En mi oscura vida será el panal, y a su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. 125, te quiero, mi Señor. 125. Te... No. 125, por favor. Te quiero, mi Señor. No sé esto. Melodia. Te quiero, mi Señor, habita en mí, y vencedor seré por fe en mí. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme a
quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Estamos contentos porque el Señor nos ha dado nuevamente otra oportunidad para poder reunirnos y estudiar una porción más de su palabra. Para todos ustedes que nos están acompañando por medio de Facebook, estamos contentos porque están con nosotros en esta ocasión y queremos volver a recalcarles de que ahí en su pantalla aparecen varias vías con las cuales usted se puede poner en contacto con nosotros. Si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario que quiera comentar, solamente aproveche una de esas vías y ya sea llámenos por teléfono mientras que nosotros estamos aquí en el edificio, o nos puede escribir por correo electrónico, o nos puede mandar un texto, porque ahí también tiene el número, solo que cualquier vía que se le sea más apropiada para usted, puede hacerlo, estamos aquí para ayudar. Muy bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis en los domingos por la mañana, pero vamos a empezar primeramente con los versículos. En el libro de Apocalipsis estamos estudiando sobre la iglesia de Esmirna. Capítulo 2, versículo 8 al 11. Y la semana pasada estuvimos viendo la introducción a este párrafo que nos viene a comunicar sobre la iglesia en Esmirna. Y un repaso para aquellos que no estuvieron con nosotros en aquella ocasión. Simplemente estudiamos de que la iglesia de Esmirna, pues nadie hasta el momento, ¿verdad?, sabe quién fue el que inició esa congregación. Pero una cosa sí sabemos, ¿verdad?, que Dios tuvo parte en ello, porque Dios plantó la palabra de Dios en la mente y corazón de las personas quienes tuvieron el deseo de escuchar el Evangelio, obedecieron el Evangelio, fueron bautizados y ahí empezó la iglesia. Pero quien digamos, bueno, fue el apóstol Pablo o fue X hermano, no podemos decir porque la Biblia no nos enseña. Sin embargo, hay textos que nos enseñan que el apóstol Pablo tuvo entrenando a 12 discípulos de Cristo. Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10. Y al terminar su entrenamiento de estos 12 discípulos, que él encontró en la región superior de Éfeso, dice que la palabra de Dios se divulgó, se esparramó por toda Asia. Solo que quizás, estamos infiriendo al texto, quizás uno de estos hermanos fue quien empezó la iglesia allí
en esa ciudad. El apóstol Pablo habla de Epafroditas, un servidor de la congregación en Colosas, que se encontró también ahí en esa área, y cuando envía varias cartas, por ejemplo la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, él da instrucción de que estas cartas se lean en las demás congregaciones, a lo cual me da a entender, solamente esto es mi opinión, me da a entender de que quizás Epafroditas, ¿verdad?, estaba trabajando con varias congregaciones en aquel entonces, y él entonces llevó las cartas a estas congregaciones, lo cual no es cosa extraña, hermanos. Yo por mucho tiempo fui misionero en la selva Lacandona, allá cerca de la frontera de Guatemala, y pues varios hermanos obedecieron el evangelio, se empezó una escuela de predicadores, los entrenamos y los enviamos nuevamente a su propia gente, porque era gente indígena, ¿verdad? Hablaban su propio dialecto, los entrenamos, se fueron a predicar, y pues el resultado de todo esto se estableció 34 iglesias, congregaciones pequeñas, no grandes, pero hablan su propio idioma, propio dialecto. Pero lo que quiero llegar es que varios predicadores que entrenamos se encargaban de 3 o 4 congregaciones. Ellos arrancaban muy temprano en la mañana en su caballo hacia la mera punta del cerro, ¿verdad?, a predicar, y ya llegaban a su casa como a la 1 o 2 de la mañana. Me acuerdo yo que sus hermanos nos platicaban historias, ¿verdad?, que venían por la selva y nomás oían los gritos o las voces de los gatos que se oían en las noches y les daban miedo. Un hermano Alberto me dijo: hermano, yo no me amarraba con el caballo en la tierra y me quedaba dormido. Así, si acaso que alguien me mate, pues que me mate dormido. Pero el caballo, sabiendo el camino, llegaba a la casa y dice, cuando el caballo retumbaba, ¿verdad?, y despertaba, pues ya estaban a la puerta de su casa. Pero lo digo todo esto para que entendamos, ¿verdad?, que no es fuera de lo ordinario de que una persona, un hermano, se encargara de varias congregaciones, así como hoy en día se hace. Hay mucho, ¿verdad? Nosotros solamente estamos acostumbrados de edificios lujosos, edificios en donde estamos con aire acondicionado, ¿verdad? Venimos y nos sentamos, pero hay congregaciones allá, hermanos, que solamente tienen el tronquito, ¿verdad?, en donde se sienta la gente, y solamente tienen un techito, y por todo lo demás es al aire libre. Y varios hermanos, para mí, y mis respetos y mi admiración para estos hermanos predicadores, porque trabajan duramente para que la obra del Señor siga adelante, y le doy gracias al Señor, ¿verdad?, que yo tuve una parte muy pequeña en todo esto. Pero esto es lo que posiblemente ocurrió en la iglesia de Esmirna, como ven en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8, en donde el ángel está escribiendo, en donde el Señor está escribiendo al ángel, al predicador, al encargado de la iglesia en Esmirna, y se viene a identificar que él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Por lo que ya vimos todo esto, ¿verdad?, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero nota lo que dice el versículo 9, Apocalipsis 2:9, dice, y yo conozco tus obras. Otra vez esta frase, la cual miramos nosotros, ¿verdad?, que Dios conoce nuestras obras. 9, la primera parte. ¿Okay? Muchas de las veces nosotros pensamos como seres humanos que podemos burlarnos de Dios, que Dios no nos conoce, pero Dios conoce todos los secretos de nosotros, hermanos. Por ejemplo, si usted va al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, considere pues lo que dice la palabra de Dios. En aquel entonces, hace muchos años atrás, lo escribe un hombre, Salomón, que entendió perfectamente que él no pudo esconderse de la manera como él era,
Y recuerden que Salomón se vino a echar a perder por causa de las mujeres con las que él se casó. Segunda de Reyes capítulo 11, perdón, Primera de Reyes capítulo 11 nos habla de esto, de 1 al 5. Pero en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice, porque Dios trae toda obra a juicio, juntamente con todas cosas encubiertas, sea buenas o malas. Ante Dios no hay nada que nosotros podamos esconder. Lo vuelvo a repetir en Romanos capítulo 2 y versículo, Romanos capítulo 2 y versículo 16. El apóstol Pablo dice lo siguiente: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Nuestro Señor Jesucristo habrá de juzgar los secretos. Y luego también tenemos, me parece, déjame ver si acaso tengo el texto bien. Sí, el versículo 5 de 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y claro que está Hebreos capítulo 4 versículo 13, y dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 y versículo 13. La palabra de Dios dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice, y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Solo que cuando la Biblia dice que Dios dice, yo conozco tus obras, esto es lo que está diciendo, hermanos. No hay nada oculto. Y noten también lo que dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Nosotros no tenemos la capacidad de conocer las intenciones del corazón. En inglés, the motives, ¿verdad? Cuando hay un crimen, pues se tiene que establecer el motivo, the motive, para poder acusar a la persona. Y es muy difícil, como seres humanos es muy difícil de probar, porque la persona lo puede negar. Y aunque sea cierto, lo puede negar, pero Dios dice, yo voy a juzgar aún también los motivos de los corazones. Solo que Dios conoce todo. Si Dios viniese a esta congregación, a esta iglesia de Edinburgh, ¿qué obras conociera Dios de nosotros? Porque claramente cuando comenzamos a estudiar este estudio, estuvimos viendo, ¿verdad?, de que nosotros como congregación tenemos obras que cumplir, ¿verdad? Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice, vosotros sois hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Termina el versículo, hermano. Para toda buena obra. Creados para toda buena obra. Entonces Dios ha preparado buenas obras para todos nosotros como iglesia. Y podríamos enumerar una por una, ¿verdad? Pero el tiempo se nos acabaría. Pero la iglesia tiene como responsabilidad los tres pilares que siempre se mencionan, ¿verdad? Lo cual es que el evangelismo, benevolencia y la edificación. La benevolencia, el evangelismo y la edificación. Y claro, ¿verdad?, que todas estas tres cosas que son los pilares de la iglesia, nosotros somos responsables. Y cuando lleguemos ante el Señor, ¿qué es lo que le vamos a decir? Si el Señor Jesucristo nos preguntara, porque pues, ¿qué de chiste tiene que yo pregunte? Nada, ¿verdad? Pero si Dios preguntara, ¿qué tantas almas ganaste tú para mí? ¿Qué tantas almas? Miren, Hebreos capítulo 2 y versículo 10, considere pues lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Hebreos 2:10 dice lo siguiente:
porque conviene al que por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. ¿Cuál es el punto principal de este versículo? Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Pero está hablando de que Jesucristo quiere que se lleve, ¿qué? Muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. Y mi pregunta al texto es entonces, ¿cómo se hace esto? Romanos capítulo 10 y versículo 14 dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 10 y versículo 14 dice así la palabra de Dios. Dice: ¿cómo pues invocará aquel en quien el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son preguntas retóricas que el apóstol Pablo está mencionando en el versículo 14. Pero note lo que dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas, ¿qué? Nuevas. Todos nosotros somos predicadores. Todos. Y uno dice, bueno, pues yo pensaba que usted era predicador. No, todos nosotros somos predicadores. Y por lo tanto, ¿verdad? Dice, cuán hermosos son los pies de aquel el cual ha sido enviado para predicar el anuncio de paz y las buenas nuevas. Solo que esa es solamente una obra. Vuelvo a repetir, Dios conoce nuestras obras. Así como las conoció las obras de Esmirna, así también conocerá las obras de nosotros. Y la siguiente frase dice, y tu tribulación. Dios conoce la tribulación de nosotros, hermanos. ¿Qué tanto hemos sufrido nosotros por Cristo Jesús? Una buena pregunta, ¿verdad? Porque sabemos bien que a los cristianos al cual Jesucristo le está escribiendo aquí, están viviendo en el tiempo de Domiciano, el emperador romano, un emperador cruel, uno que hizo estatuas en casi todas partes del imperio romano, y pedía que toda gente se le hincara y adorara a esa estatua como estuviera adorando a Dios, casi como el tiempo de Daniel. Y los cristianos que no se sometían a eso, ¿verdad? Sufrían bastante. No sé si usted ha leído el libro que se llama Las Catacumbas. Este libro es un libro en donde los cristianos se fueron, como dicen en inglés, underground. Se fueron a las cavernas porque la persecución estaba demasiado pesada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice el apóstol Pedro, durante este tiempo, dice, gozaos cuando pases por diversas pruebas. Pero sabemos los cristianos en aquel entonces que para que el rey, el emperador Domiciano, pudiera caminar de su palacio a otro lugar, ¿verdad? Tenían postas que estaban pasados por los seres humanos muertos, eran cristianos. Por detrás, la estaca pasaba todo hasta arriba, salía al frente, y los lavaban en un tipo de química, ¿verdad? Para que así usara el camino. Eran cuerpos de cristianos, aquellos que no se sujetaron al emperador Domiciano. ¿Y qué no podemos decir de los cristianos que aventaban en la harina, ¿verdad? Con los leones. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué tanto hemos sufrido nosotros por Cristo? En base de eso, ¿verdad? Yo ni les llevo a los talones a estos mis hermanos. Y yo que he ido a diferentes partes de este mundo, hermanos, y predicar el evangelio, que he visto tristezas, puedo decir, ¿verdad?, que ni aún estos hermanos que viven en la ruina, los que se han convertido y que viven aislados por causa de que han creído. Para allá cuando andamos nosotros para la selva de la Cantón, la iglesia católica los perseguía arduramente a estas personas. Los católicos.
los perseguían fuerte porque habían cambiado religión, eran cristianos ahora. Y casi todos los gobernadores, todas las personas del gobierno eran católicos. A varios de nosotros nos pusieron en cárcel los católicos. A un hermano, quizás usted lo conozca, el hermano Rolando, pero cuando llegamos al aeropuerto, ¿verdad? Y el hermano se presentó y el de la inmigración lo conoció, porque andaban allí distribuyendo un folleto, ¿verdad? Y él pues hizo, él no sacó visa de trabajo, sacó visa nomás de turista. Y dijo, ¿cuál es tu propósito de venir aquí a México? Pues vengo como turista. Y le dice el de migración, mentiroso, vienes a trabajar. ¿Eres tú la foto? Y lo encerraron. Pero la Iglesia Católica fue detrás de todo eso. La Iglesia Católica no permitió que el programa de radio entrara a México. Ahora parece que ya está saliendo en varios lugares, pero al principio no. El hermano Felipe de Ciudad Victoria es el que se dedicaba a este programa radial. El Heraldo de la Verdad se llamaba o se llama todavía. Pero el hermano Felipe Martínez era el que predicaba. Si ustedes conocen al hermano Felipe, tiene una buena voz y una voz de locutor. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que la Iglesia Católica peleó mucho en contra de eso. Solo que digo todo esto para que entendamos, ¿verdad?, que hay personas que han sufrido, pero aún así no llegamos al punto de sufrir como estaban sufriendo estos cristianos. Y el Señor dice, yo conozco tus tribulaciones. Yo conozco tus tribulaciones. Recuerde que cuando entramos al cristianismo, hermano, entramos a ser soldados de Jesucristo. Y si somos ya entonces soldados de Jesucristo, como dice segunda Timoteo, capítulo 2, entonces ya tenemos que estar listos, hermanos, para pelear por Cristo. Y recuerde que este mundo está bajo la dirección del maligno, dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Todo el mundo entero está bajo el maligno es Satanás. No es fácil vivir como cristiano en este mundo. No es fácil. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:12 dice, el que desee vivir de una manera como cristiano, es decir, piadosamente, habrá de sufrir persecución. Jesucristo mismo ya lo había dicho en Juan capítulo 15, versículo 18. Si a mí me persiguieron, no esperen ustedes, le decía a sus discípulos, no esperen ustedes algo diferente. Le va a ir peor. Solo que Jesucristo dice, yo conozco tus obras, a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus tribulaciones. Y luego dice la siguiente parte, ¿verdad? Y tu pobreza, pero tú eres rico. El Evangelio, hermanos, se vino a predicar a la gente humilde. Y nunca se ha puesto usted a pensar por qué. Cuando vemos Lucas capítulo 4, que es versículo 17, Lucas capítulo 4, versículo 17, note lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 4 y versículo 17, es 8:17. Lucas capítulo 8, versículo 17. Bueno, se me confundió los textos, ¿verdad? Al rato me acuerdo de él. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que Jesucristo vino a predicar a los pobres. Cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a Jesucristo para ver si acaso Jesucristo era el Verbo, el Hijo de Dios, y Juan quería aprobación de esto, que si acaso era auténtico, Jesucristo le dijo, ve, dile a Juan, ¿verdad?, y le habla varias cosas que dice, y uno de ellos se le predica el Evangelio a los pobres. Pero la razón en por qué se predica el Evangelio a los pobres, porque somos humildes, hermano. Sí, hermano, Lucas 4:18. 4:18. Ok, 4:18. Es el que andaba buscando. Gracias, hermano. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres.
me pongo a pensar, ¿por qué Jesucristo no vino a predicarle al rey Herodes? Los idumeos, de donde viene la descendencia de los Herodes, fue una raza, ¿verdad?, que no querían a los judíos. Ellos vienen de la descendencia de Moab. Los moabitas, como usted conoce la historia, no querían tampoco a los judíos. Le rechazaron el derecho de que ellos pasaran por Moab para llegar a la tierra prometida. Bueno, la historia del Antiguo Testamento. Pero miramos nosotros que esto se ve ya cuando viene Jesucristo. Por eso empiezan las guerras entre Juan Hiricano, Judas Hiricano, todos estos, usted puede leer esta historia en la primera y segunda de Macabeos. Son libros apócrifos, pero son libros historiadores, que usted puede leer la historia de todo esto. Pero no vino a ellos a predicar el Evangelio. Pero es interesante que después Jesucristo mismo escoge a un hombre capaz para poder llegar a ese punto, al apóstol Pablo. Un hombre que era inteligente, un hombre que tenía conocimiento, un hombre nacido romano, un hombre instruido bajo la ley a los pies de Gamaliel, Hechos 5:34. Dios los coge, noten lo que dice el versículo 15, Hechos 9:15, para que vayas a los judíos, a los gentiles y a los reyes, a la gente de eminencia. El apóstol Pablo tenía esa capacidad, mientras que los otros no tenían esa capacidad. Y Ananías lo hace saber, cuando dice: Señor, ¿no has oído de este hombre? Tanto daño que ha hecho la iglesia. Pero el Señor conocía el corazón del apóstol Pablo y sabía bien la potencia que este hombre tenía, y la tuvo y la demostró el apóstol Pablo. Solo que dice: yo conozco tu pobreza, pero que eres rico. Hermano Víctor. Sí, ahí en primera de Pedro 4:12, llamado no prender el fuego de prueba que te va por venir, con una cosa extraña, con deseo, sino causa cuando soy participante, padecimiento de Cristo. Así es. Así es que, como había dicho usted, que cualquiera que quiera vivir piadosamente, en Cristo Jesús recibirá resurrección, de la iglesia, hoy en día, ¿verdad? Y esa es la cultura que muchos cristianos no están listos para adoptar en su vida. ¿Usted está listo para adoptar en su vida si alguien viene a usted y le da una cachetada, voltearle la otra y que se la dé? ¿Está listo para hacer eso? Si alguien viene a usted y le dice, ¿verdad?, que tal fulano es a quien deben de sujetarse, ¿está listo usted para decir lo que Dios dice? Si alguien viene a usted y le dice que la ley dice que se pueden casar dos mujeres, y si acaso no aceptas eso, que te van a matar a ti y a toda tu familia, ¿está listo para aceptar eso? O si dicen que dos hombres se pueden casar y es algo legal, ¿está listo? Porque es lo que están haciendo los políticos hoy en día. Nos están dando cosas que están en contra del cristianismo. Y espere que uno nomás se la venga a tragar. Y si usted no está puesto para ponerse en pie y estar en contra de todo esto y sufrir por ello, entonces Jesucristo dice que no eres digno de mí. No eres digno de mí. Ve a Hebreos capítulo 14, Lucas capítulo 14, en donde habla de todo esto. Cristo quiere que nosotros demos el 100% de nuestra vida hacia Él, y que las decisiones que nosotros hagamos en nuestra vida sean decisiones que estén a favor de la palabra de Dios. El versículo que se aprendieron de memoria, ¿verdad? Apocalipsis 3:15 dice que, ojalá que ¿qué? Eres tibio y no frío o caliente. Cuando eres tibio, será que tú eres frío o caliente. Pero cuando eres tibio, ¿qué es la palabra tibio? Es un poquito de agua caliente y un poquito de agua fría.
le abres al agua fría, ¿verdad? Y le abres al agua caliente para que pueda uno entrar en el baño, porque pues, si le abres toda la caliente te vas a quemar, si le abres toda la fría, pues va a andar brincando ahí como un pescado, ¿verdad? Aunque lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad, México? ¿Gusta el agua? No, está sabroso, hermano. Pero la cosa es, ¿verdad?, de que Dios no quiere la tibieza, quiere el 100% de todos nosotros. Y esto es lo que dice aquí. Y dice aquí, y sé de que eres rico. Los tesoros de nosotros, ¿en dónde están, hermanos? En el cielo. En el cielo. Y quizás usted no los, bueno, no quizás, no los puede ver, pero no de lo que dice Mateo capítulo 6 y versículo que 19 y 20. Mateo capítulo 6 y versículo 19, perdón, 6, 19 y 20 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, en donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Y nosotros, claro, ¿verdad? Que el Señor entiende, hermanos, que tenemos que vivir en este mundo. Él sabe bien. Y cuando Él comienza a hablar en Sermón del Monte, y también es decir en Mateo capítulo 6 y versículo que es 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es lo que está diciendo. No te preocupes por tu vivir, qué vas a vestir o qué vas a comer. Y Dios dice: mira los pajaritos, ¿se preocupan los pajaritos por qué van a comer? Dice: así debes de ser tú, poner totalmente la confianza en Dios. Pero qué difícil es esto cuando tenemos un montón de pagos, cuando tenemos una familia que está con hambre. Pero saben ustedes, hermanos, que todo esto, los pagos y todo lo demás que nos está afligiendo, ¿verdad?, es por causa de nuestra codicia. Nuestra codicia. Queremos más y más y más. No nos conformamos, como dice el apóstol Pablo, no estamos contentos con lo que Dios nos da. Y el día que se muera, Job 1:21 dice: desnudo llegué a este mundo y desnudo no voy a salir. Hermano Víctor. A través de lo que dice Hebreos 13:5, que no sean vuestras costumbres sin avaricia, contemplaos con los que tenéis hasta ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni separaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No sé lo que puede hacer el hombre, pero contentaos con lo que tenéis. A veces, como dice Lucas 12:15, ¿verdad?, que también que no seamos tocante a la avaricia, ¿verdad? Que tenemos que tener. Pero ahorita, hermano, estaba diciendo ahí lo que es Filipenses 3:20, donde nos dice que nuestra ciudadanía, ¿verdad?, está en el cielo. Esperamos al Salvador. Y estamos más de. Así es. Pero lo que pasa, hermanos, es que muchos de nosotros no estamos conformes. Por eso muchos de nosotros tenemos 2 o 3 trabajos. Por eso muchos de nosotros, ¿verdad?, no estamos conformes con lo que tenemos. Y andamos queriendo trabajo, ¿verdad?, que nos paguen 45, 50 de la hora y etcétera, ¿verdad? Mi pregunta a usted: ¿está mejor ahora que está recibiendo eso que antes? Quizás tenga dinero, pero ya la paz y la tranquilidad que antes gozaba en su corazón ya no esté ahí. Y donde hay más dinero, ¿verdad?, hay más pleito por él. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5. Y ya entonces, pues la lista comienza a alargarse, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que yo conozco que eres pobre, pero eres rico, porque las obras de ellos estaban en el cielo. Última palabra. Sí, la última. Ahorita que le había dicho de Lucas 12:15, dice: y les dijo, hablando de Cristo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es. Cuando Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad?, ¿qué les dijo a sus discípulos?
no tengo casa, no tengo nueva, ¿verdad? Jesucristo no le dijo que tenía, Jesucristo no vino a un palacio. Y es otras historias que puedo platicar, no por el tiempo que me acaba. Pero la cosa es, ¿verdad?, que dice yo conozco. Entonces el versículo 9 dice esto, y el 10, déjeme rápidamente, bueno, todavía no acabo con el 9, ¿verdad? Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Aquí está para aquellos que dicen, la Biblia no llama a nadie hijo del diablo. Lea eso. Y lea el versículo 9 del capítulo 2. Les dice, aquí le dice congregaciones del diablo, iglesias del diablo. Y mucha gente se escandaliza. Uno no puede decir eso, Jesucristo lo dijo. Le dijo a los fariseos y los saduceos, vosotros se preocupan de hacer prosélitos. Y la palabra prosélitos quiere decir de andar evangelizando, de hacer miembros de su propio secta. Dice, ¿para qué? Para hacer los dobles hijos de ¿quién? Del infierno. ¿Y quién es delante del infierno? Según Apocalipsis capítulo 9. Satanás, el diablo. Es el diablo. El apóstol Pablo le dice en Hechos capítulo 13, versículo 9, aquel que les anduvo estorbando, haciendo la obra del Señor, le dijo, hijo del diablo. Jesucristo mismo le dice a los judíos, vosotros sois de vuestro padre, que era el diablo. Por lo que entonces no nos debemos de escandalizar cuando alguien dice, no, son hijos del diablo. Recuerde que hay dos poderes en este mundo, hermanos, el del diablo y de Jesucristo, y nosotros permanecemos de uno al otro, y es la verdad. Vamos a ser transparentes aquí, vamos a ser bien claros para que nosotros lo entendamos. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que eres trasladado a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, ¿de dónde es trasladado? ¿Del reino de quién? De tinieblas, del reino del diablo. No dice de Edinburgh, no dice de Westlaco, no dice de McAllen, del reino del diablo. Y esto lo dice Hechos capítulo 26 y versículo 18. En Hechos capítulo 26 y versículo 18 dice la palabra de Dios lo siguiente. Considere pues lo que dice Hechos 26, 18. Dice, para que abran sus ojos. Pablo está narrando lo que Jesucristo le dijo a él, ¿verdad? Que él era lo que tenía que ir a hacer. Y noten lo que Pablo fue enviado para librar al pueblo. Versículo 17 dice, y aquí es la razón, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que no piensen que son palabras mías, son palabras de Dios, de Jesucristo. Son trasladados de la potencia de las tinieblas de Satanás a Dios. Y esto es lo que miramos nosotros aquí, ¿verdad? Que había judíos que blasfemaban. La palabra blasfemar, según los lexicógrafos, simplemente quiere decir, hablaban mal de los cristianos. Hermanos, hay cristianos que hablan mal de otros cristianos. La gente del mundo habla mal de nosotros. Nos dicen que somos hipócritas, que somos unos santuchos, que nos creemos buenos, que pensamos que nosotros todo lo sabemos, y todo lo que han oído, ¿verdad? Hablan mal de nosotros. Pues déjalos que hablen. Hablan porque son gente ¿de quién? De Satanás, del mundo. Pero mientras que tengamos nuestra conciencia limpia y clara y vivamos bien ante Dios, ¿qué importa lo que diga y quién diga? Hermana Irene. Hermano, en veces hasta nuestros propios hijos. Oh, sí. Porque Jesucristo dice, hermana, ¿quién serán los peores enemigos de nuestra casa? Nuestros propios hijos. Y que Jesucristo dice, el que no ame a hijo, el que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Somos peores, hermanos, en nuestra propia casa.
y dices que eres cristiano y eres predicador. Yo lo he oído también. Y se lo dicen a uno, hermano, porque les llama la atención. Pero ¿saben por qué, hermana? Porque quieren ver las emociones de uno. Y uno como padre, ¿verdad? Claro que va a sentir. Oye, que un hijo me diga eso, o que mi esposa me diga lo que me va a decir. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Job cuando le dijo su mujer, ¿todavía crees en Dios, hombre? Blasfémelo y ya, vamos a... ¿Cómo creen que se sintió? El esposo. Había perdido a sus hijos, a sus hijas, a todo lo que tenía. Y luego aquí viene la mujer. Son las emociones que vienen, y por eso es que tenemos que tener bien control de nuestras emociones. Y si acá no estamos bien controlados las emociones, un hombre, ¿verdad?, que recibe palabras y tiene rabia, en un volteón que sea, una cachetada a quien sea, ¿verdad?, y ahí cae, y ya, Dios ganó Satanás. Por eso dice la Biblia, no dejes que tu enojo tome control de ti, para que no me hagas pecar. ¿Hermano? Sí, hermano, iba a decir que pues, uno quiere tanto a sus hijos, pero como quiera, les dice uno, dime lo que tú quieras, yo no voy a dejar a Dios por ti, porque tú no me vas a llegar a ningún lado. Lo que voy a seguir es orando por ti para que el Señor te dé el entendimiento. Así es. Pero todos hemos pasado por eso, hermano, y algunos aún todavía estamos pasando por eso. Y está difícil, yo sé bien, hermano, está difícil. Hermano, ya por último. Ya la última. No le creo, bro. En primera de Pedro, ¿verdad? 3:16, dice, teniendo buena conciencia ya nosotros, ¿verdad?, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre. 1 Timoteo 4:17, en adelante. Ya es lo que Pedro está hablando. O sea, todo lo que esté de nosotros, de todo lo que esté, como dice, hacían vuestros, hacía lumbre vuestra luz delante de los hombres, para, así es, ¿verdad?, para los que... Vamos a dar lugar al hermano Álvarez porque Ya. está peleando el diente. ¿Qué pasó? Hermano, ¿me permite? Tiene el piso, bro. Fíjese que los del mundo también creen en uno, porque muchos nos piden que oremos con sus familiares, ¿verdad? Sí creen, muchos no, sí creen, porque nosotros estamos más pegados a las cosas de Dios, es lo que le doy a entender. Y entonces ellos nos confían, porque nos ven que con nuestros actos, ¿verdad?, nuestros hechos. Entonces ellos nos piden que oremos por sus familiares mundanos, ¿verdad?, pero no se acercan a acá, ¿verdad? Les digo yo que es muy fácil nomás pedir, pero ellos no dan nada, no se acercan a oír la palabra, ¿verdad? Y recuerden que la Biblia dice, ¿verdad?, que no debemos de orar por uno que está en pecado de ¿qué? De muerte. Y muchos de nosotros no comprendemos eso, hermano. Sí, ¿verdad? La Biblia está diciendo, si uno que está en pecado no entiende y no quiere la razón, dice Dios, déjalo. Dice que lo dejemos, pero que lo entreguemos ¿a quién? A Satanás, para que aprenda. Solo que, y se nos hace dolor, porque sabemos bien que estamos tratando con un padre, una madre, un hijo, una hija, o etcétera, que están altamente emocionados, hermanos. Y si uno les dice algo que la Biblia enseña y que está en contra de lo que ellos quieren oír, no, hombre, olvídate, te va a echar de arriba abajo. Y esto es lo que uno tiene, les he dicho antes, hermano, uno tiene que tener cuidado, tiene que usar su razonamiento, ¿verdad? Estás tratando con una persona altamente emocionada, no están entendiendo la razón. ¿Para qué te la pones a predicar ahí? Es como ir a un borracho, le pones a predicar, ¿qué va a hacer? Va a llorar. Va a llorar enfrente de ti. No va a cambiar, pero va a hacer llorar. ¿Y qué va a hacer con una persona que esté altamente emocionada? Si no te cuidas, ¿verdad?, lo vas a hacer enojar. Y cuando haces un gato en una esquina, ¿verdad?, ¿qué te va a hacer? Y agárrate, porque a lo mejor te da una aguantada y a lo mejor te mata.
Ese es el peligro que uno tiene que entender en todo esto. Uno tiene que saber cuándo y cómo comunicarse con una persona. Muere un ser humano de una persona, ¿verdad?, que no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, pero le pide a uno que haga los servicios. ¿A poco vas a ir a decir ahí, no, está en tormento, está sufriendo? Oye, qué estupidez es eso. Todos saben, como dice el hermano Álvarez, todos saben que el cristiano que está plegado al Señor por lo menos tiene una oportunidad, esperanza, pero el que no está, no tiene. Ellos lo saben. ¿Para qué se lo voy a decir en un estado de altamente emocional? El apóstol Pablo pasando de Porque ahora digo que era lo mismo todavía. Díganlo. El apóstol Pablo va pasando y mirando que tenían bastantes anuncios, ¿verdad? Que había uno que decía, yo no conocido es el que Dios predico, pero él dice que él se hacía, ¿verdad? No llegaba así de repente y decir, ustedes, pues se hacía a ellos, ¿verdad? Y luego ya para ganárselos a Cristo, o sea, ahí estaba, ¿verdad? 1 Corintios 9:27 dice, a los gentiles mire como gentil, a los judíos mire como judío, y a cuál resultado, por tal de ganarnos. Bueno, el tiempo es muy cabrón. I'm sorry, ya no podemos seguir. Pero hacerse como ellos, ¿en qué sentido? No hacer lo mismo que ellos. Hacerse como ellos, ¿a qué sentido? Oh, sí, no llegar ahí y están tomando y decir, dame una mano, ahí están ahí. Bueno, entonces me acabo.